Salvador Alvarado Rubio participó en la Revolución Mexicana bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Fue gobernador de Yucatán del 19 de marzo de 1915 al 1 de febrero de 1917. En 1915, México vivía un momento de diversas ideas revolucionarias y el 9 de febrero, apenas unos días después de la llegada de Toribio de los Santos al gobierno del estado, Abel Ortiz Argumedo, convencido por el general Arturo Garalzo, comandante de las fuerzas militares en Quintana Roo, inició el golpe contrarrevolucionario. A este movimiento se le conoce en la historia como el argumedismo. Abandonó el puesto y sin existir un control constitucionalista en Yucatán, Abel Ortiz Argumedo se apoderó del gobierno de Yucatán el 12 de febrero de 1915, el cual dejó el 17 de marzo de ese mismo año, pues huyó del estado de Yucatán con destino a Cuba, tras haber sido derrotado militarmente por las tropas del general Salvador Alvarado. La campaña del general Salvador Alvarado fue rápida y poderosa, ya que en Blancaflor derrotó a las fuerzas de Abel Ortiz Argumedo tomando sin combatir Pac-Bac y entrando a Jalachó para posteriormente darse a la tarea de apoderarse de Mérida. Salvador Alvarado atacó a las fuerzas de Abel Ortiz Argumedo, haciéndolas huir. A partir de ese momento, Yucatán presenciaría uno de los ejemplos más notables de la imaginación en el poder. Alvarado, desde la península, diría a la República cómo era posible marchar por la senda del socialismo. Cuando el general Salvador Alvarado llegó a Yucatán haciéndose cargo del gobierno del estado, tan solo después de haber derrotado a las fuerzas de Abel Ortiz Argumedo, inició un gobierno socialista. Uno de sus primeros esfuerzos se orientó a que los peones de las haciendas conocieran el decreto liberador de las deudas que habían emitido el coronel Eleuterio Ávila. En su calidad de jefe del Cuerpo del Ejército del Sureste y de gobernador y comandante militar del estado de Yucatán, Salvador Alvarado presentó un decreto para la liberación de los sirvientes domésticos. En consecuencia, también exigió que los sirvientes fueran indemnizados de acuerdo con los años que hubieran prestado sus servicios. Tras los peones y los sirvientes siguieron las prostitutas. El general Salvador Alvarado emitió un decreto liberando a las prostitutas de las deudas que las mantenían recluidas por la fuerza en las casas de mala nota. Asimismo, el decreto prohibía los burdeles. Creó escuelas rurales y para estos efectos trajo de la Ciudad de México a Gregorio Torres Quintero. Promovió un movimiento llamado Boy Scouts, que perdura hasta nuestros días. Fundó 3 importantes escuelas, la de Agricultura, la Ciudad Escolar de los Mayas y la de Bellas Artes. Acuñó la expresión casta divina para referirse a los intermediarios del mercado del Jenequén. Entristecen la figura del general Salvador Alvarado los insultos que expresó sobre los yucatecos, más que el hecho de que hayan estimulado o en su caso tolerado los destrozos realizados en la Catedral de Mérida en el brutal asalto del 24 de septiembre de 1915, que fue una de las manifestaciones de su fanatismo anticlerical que lo hizo perseguir clérigos y clausurar colegios católicos. Por este brutal asalto se perdió parte del patrimonio histórico de los yucatecos. En Yucatán se presentó una situación
especial, ya que después de haber pacificado el estado y haber establecido un avance significativo en Yucatán, el gobernador Salvador Alvarado aspiraba a continuar en el gobierno, mismo que había desempeñado durante el periodo preconstitucional del carrancismo, y con este fin realizó algunos preparativos para su postulación en el primer mandato constitucional, pero habiéndose encontrado con diversos impedimentos en la Constitución renunció a esa idea. En ese momento apareció en nuestro estado la figura popular de Carlos Castro Morales, quien fue un líder ferrocarrilero y fundador del Partido Socialista de Yucatán. Perseguido por el gobierno huertista, se exilió en La Habana, Cuba, destierro que duró hasta que las fuerzas de la revolución llegaron a nuestro estado con la presencia de carrancismo. Fue durante el año 1915 que regresó a Yucatán. De inmediato sobresalió su liderazgo, siendo director de los ferrocarriles, y en 1916, junto a Felipe Carrillo Puerto y otros, fundó el Partido Socialista Obrero, que poco más tarde se convertiría en el Partido Socialista del Sureste. En las elecciones de 1917 fue impulsado por ese partido de la gubernatura de Yucatán, cargo que resultó electo en 1918. Como gobernador enfrentó las dificultades políticas del momento en que el carrancismo no veía con buenos ojos al socialismo del sureste, mismo que había establecido desde el gobierno de Salvador Alvarado, con lo cual se enfrentó al presidente Venustiano Carranza, mismo que fue derrotado en la rebelión de Agua Prieta. En 1920, Castro Morales debió expandirse nuevamente, separándose del cargo de gobernador antes de culminar su mandato. Regresó a Yucatán más adelante, solo para morir poco tiempo después, en 1923. Felipe Carrillo Puerto, político, periodista, caudillo de la Revolución y gobernador de Yucatán, que participó en la Revolución Mexicana en el desplazamiento zapatista. En 1915 ya poseía el nivel de coronel y miembro de la Comisión Agrarista del Zapatismo. Se le reconoce que a partir de anterior a la Revolución Mexicana se predicaba la Constitución de 1857 entre los indios mayas, jornaleros de haciendas ennequeras. Una vez que arribó el desplazamiento revolucionario a la península, fundó el Partido Socialista del Sureste. De regreso en Yucatán, hizo diversos congresos magisteriales con la iniciativa de promover la enseñanza famosa. En 1918 presidió la legislatura de su estado y llamó a las elecciones. Perseguido por el carrancismo, se exilió y regresó hasta 1920 para unirse al proyecto de Agua Prieta. De vuelta en Yucatán, laboró para un régimen federal desconociera los poderes del Estado y terminó electo diputado al Congreso de Alianza. Ocupó la gobernatura de Yucateca en 1922 y anunció el primer discurso de precepto en lengua maya. Instituyó los lunes culturales y reconoció los derechos políticos de la dama. Es identificado por su trabajo como gobernante de las obras de tipo social y educativas que llevó a cabo a lo largo de su régimen revolucionario, además del compromiso que sostuvo con la paz de los indios mayas y por su combate haciéndolos del Estado a lo largo de la fase revolucionaria. En 1923, siendo gobernador de Yucatán, fue derrocado por los rebeldes de la huertistas, que intentaban hacerse con el control de la nación y que llegaron a dominar el Yucatán. Contra el mandatario Álvaro Obregón, tras su derrocamiento y captura, fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Camposanto General de Mérida junto a las 11 personas, entre ellos cientos de sus hermanos. En 1927, el apóstol rojo de los mayas, como le llamaran ciertos, ha sido proclamado benemérito de Yucatán por el Congreso del Estado de Yucatán.